Soy Aurora Lancaster, de 28 años, y el sonido del cristal rompiéndose aún resuena en mis oídos. Mi padre, director general de Lancaster Tecnologías, acaba de empujarme a través de la puerta de su despacho. Siento la sangre cálida deslizarse por mi rostro, empapando mi blusa de seda que cuesta más de lo que muchos ganan en una semana. Me llamó inútil, sin valor. Pero mientras le sonrío desde el suelo, rodeada de fragmentos brillantes, susurro: acabas de perderlo todo. Para la mañana, su perfecto imperio se desmoronaría. Dime desde dónde estás viendo esto y suscríbete para ver cómo desmantelé el legado de mi familia en una noche con nada más que la verdad que intentaron ocultar. Mi historia comienza mucho antes de ese momento de cristales rotos. Nací en el privilegio como hija única de Enrique y Gracia Lancaster. Mi padre construyó Lancaster Tecnologías a partir de la empresa de dispositivos médicos que mi abuelo Guillermo fundó en su garaje hace 40 años. Cuando nací, vivíamos en una finca de 1850 metros cuadrados con vistas al Mediterráneo. Mis primeros recuerdos son sentado en las rodillas de mi abuelo mientras me explicaba cómo los dispositivos que fabricábamos salvaban vidas. Aurora, decía, con los ojos arrugados en las esquinas. Algún día, todo esto será tuyo para proteger. Recuerda que los negocios son más que beneficios. Se trata de propósito. Mi madre Gracia era el corazón de nuestra familia. Donó millones a hospitales infantiles y siempre decía: nuestro privilegio conlleva responsabilidad. Cada Navidad, me llevaba a entregar regalos a los niños en esos hospitales. Mírales a los ojos, me enseñó. Todos merecen dignidad. Todo cambió cuando cumplí 12 años. A mi madre le diagnosticaron un cáncer de páncreas agresivo. En 3 meses, se fue. Mi padre se refugió en su trabajo, dejándome procesar mi duelo sola. Me sentaba en su armario, respirando el aroma desvanecido de su perfume, intentando recordar su risa. Luego llegó Estefanía. Apenas 11 meses después del funeral de mi madre, mi padre me presentó a su nueva novia. 6 semanas después, estaban casados. Ella era 20 años menor que él, con uñas perfectamente cuidadas que se clavaban en mi hombro cuando me abrazaba para las fotos. Seremos grandes amigas, arrulló mientras los flashes disparaban. Su hijo Diego se mudó 2 días después. Tenía 17 años, era atractivo y rápidamente se convirtió en el centro de atención de mi padre. Lo que comenzó como enseñarle el negocio pronto se convirtió en prepararlo como heredero. Yo quedé relegada al fondo de las fotos familiares. A pesar de esto, destaqué. Me gradué del instituto como la primera de mi clase, obtuve mi grado en empresariales en una universidad prestigiosa con matrícula de honor y completé mi MBA a los 23. Mientras Diego luchaba con un grado en una universidad local, yo desarrollaba patentes que luego serían productos clave para Lancaster Tecnologías. Mi abuelo siempre vio algo en mí. Antes de su muerte, cuando tenía 18 años, me colaba en las reuniones del consejo, susurrándome: observa cómo negocian. Nota quién habla y quién escucha. Los miembros del consejo sonreían a Guillermo, trayendo a su pequeña sombra. No sabían que yo absorbía todo. Uno de esos miembros, Vicente Chen, se convirtió en mi mentor tras la muerte de mi abuelo. Cuando terminé mi MBA, fue Vicente quien me ayudó a conseguir un puesto en una empresa rival para aprender el sector desde todos los ángulos. Como mi abuelo había aconsejado, tu padre necesita ver tu valor desde fuera, explicó Vicente durante un café. A veces, la familia no reconoce el talento que tiene delante. Pasé 4 años forjando mi reputación en la industria, desarrollando innovaciones que me dieron renombre, separadas del legado familiar. Revistas especializadas destacaban mi trabajo. Competidores intentaron contratarme. Mientras tanto, Diego recibía más autoridad en Lancaster a pesar de múltiples lanzamientos fallidos bajo su dirección. Elena Ruiz, antigua asistente de mi abuelo que aún trabajaba en la empresa, me mantenía al día. Tu padre aprobó otros 3 millones para el proyecto favorito de Diego hoy, decía. El consejo está nervioso, pero nadie quiere desafiar a Enrique directamente. Cuando cumplí 27 años, decidí regresar. Lancaster Tecnologías mostraba una preocupante caída en innovación y cuota de mercado. Mi padre, a regañadientes, me ofreció un puesto como gerente de proyectos especiales, sin equipo y con una pequeña oficina en el sótano. Agradece, dijo cuando cuestioné el título. Muchos matarían por una oportunidad aquí.
Lo que no sabía era que había pasado años preparándome para este momento. Había estudiado cada aspecto del negocio. Entendía nuestros productos mejor que nadie, salvo quizás mi abuelo. Y, lo más importante, empezaba a sospechar que algo iba muy mal con las finanzas de la empresa. Acepté el puesto con una sonrisa. Gracias por la oportunidad, papá, dije, observando su sorpresa ante mi fácil aceptación. No te decepcionaré. Fue la última promesa que le cumpliría. Mis primeros 6 meses en Lancaster Tecnologías fueron una clase magistral en política corporativa. Mantuve un perfil bajo, trabajé más horas que nadie y aprendí sistemáticamente cada aspecto de las operaciones actuales de la empresa. Mi oficina en el sótano se convirtió en mi centro de mando, con paredes cubiertas de cronogramas de desarrollo, gráficos de análisis de mercado y jerarquías organizativas. Si la gente pensaba que solo intentaba demostrar mi valía, mejor. Nuestra división de dispositivos cardiovasculares estaba en apuros. Las ventas habían caído un 30% en 2 años, y una gran cadena hospitalaria amenazaba con cambiar a un competidor. Pasé fines de semana estudiando resultados de pacientes, hablando con médicos y revisando productos de la competencia. El problema quedó claro: nuestros dispositivos eran fiables, pero no habían evolucionado con las nuevas técnicas quirúrgicas. Desarrollé un prototipo para un dispositivo modificado que funcionaría con procedimientos mínimamente invasivos. Tras pruebas y mejoras, presenté el concepto al jefe de la división, quien quedó lo suficientemente impresionado como para asignar recursos al desarrollo. En 4 meses, teníamos un prototipo funcional que los cirujanos elogiaron en ensayos iniciales. La mañana de la reunión trimestral del consejo, me preparé para presentar nuestra solución y la recuperación proyectada de ingresos. Pero al llegar a la sala, mi padre ya estaba presentando mi trabajo, mis diapositivas, mi investigación, mi prototipo en sus manos. Como he estado dirigiendo al equipo, dijo con fluidez, hemos desarrollado una solución para los desafíos de la división cardiovascular. Me quedé helada en la puerta. Los miembros del consejo tomaban notas, asintiendo con aprecio. Vicente captó mi mirada y frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Cuando mi padre terminó, los aplausos llenaron la sala. Aurora, reconoció finalmente mi presencia. Qué bueno que te unas. Toma asiento si encuentras uno. La única silla vacía estaba en una esquina, lejos de la mesa. Me senté en silencio, con una sonrisa profesional fija mientras la rabia ardía dentro de mí. Tras la reunión, me enfrenté a mi padre en su despacho. Esos eran mis diseños, dije con calma. Mi investigación, mi prototipo. Apenas levantó la vista de su ordenador. Trabajas para Lancaster Tecnologías. Todo lo que desarrollas pertenece a la empresa. A mí. Merezco reconocimiento por mi trabajo. Finalmente, me miró con clara irritación. Sabes lo que mereces. Agradecer que te diera cualquier puesto aquí. Diego habría resuelto el problema cardiovascular eventualmente. A tiempo para que nuestro mayor cliente se fuera. Su rostro se endureció. Vuelve a tus pequeños proyectos, Aurora. Los adultos dirigen el negocio. La semana siguiente, un correo interno anunció el ascenso de Diego a vicepresidente ejecutivo de desarrollo de productos, citando su solución innovadora a la crisis cardiovascular como evidencia de su liderazgo. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Esa noche, recibí una llamada de Elena. ¿Estás sentada?, preguntó. ¿Qué pasó? Estaba revisando archivos antiguos y encontré algo que necesitas ver. Es sobre el testamento de tu abuelo. Nos reunimos en una cafetería a 3 calles de la oficina. Elena me entregó un sobre de Manila. Son copias, dijo. Dejé los originales exactamente donde los encontré. Dentro había un borrador del testamento de mi abuelo, fechado 2 meses antes de su muerte. Estipulaba explícitamente que sus acciones de control de Lancaster Tecnologías debían mantenerse en fideicomiso hasta que yo cumpliera 30 años, momento en el cual pasarían directamente a mí. Esto nunca se ejecutó, dije, hojeando las páginas. El testamento que pasó por la sucesión dejó todo a mi padre. Elena asintió sombríamente. Hay más. Sigue leyendo. El sobre también contenía correos entre mi padre y el abogado de la familia, fechados días después de la muerte de mi abuelo,
discutiendo modificaciones al testamento antes de presentarlo y asegurando la continuidad del liderazgo sin complicaciones. Cambió el testamento, susurré. Eso parece, dijo Elena. Y hay algo más. Los informes financieros de la empresa tienen inconsistencias, pequeñas pero crecientes, si no las buscas con atención. Al día siguiente, me encontré con Estefanía en el ala ejecutiva al salir de una reunión. Me detuvo con una mano perfectamente cuidada en mi brazo. Aurora, querida, hace siglos que no hablamos. Comemos esta semana. Acepté, curiosa por su repentino interés. Nos encontramos en un exclusivo restaurante del centro, donde pidió una botella de vino de 100 euros antes del mediodía. Me preocupas, dijo, estudiándome por encima de su copa. Todo trabajo y nada de vida social. A tu edad, yo ya estaba casada. Estoy enfocada en mi carrera. Sí, pero ¿te hace feliz? Sigues buscando un reconocimiento que tu padre no puede darte. Dejé el tenedor. ¿No puede o no quiere? Su sonrisa se tensó. Enrique convirtió esta empresa en lo que es hoy. Le duele verte desafiando constantemente sus decisiones. Diego sabe cómo apoyar a tu padre en lugar de competir con él. ¿Eso crees que hago? ¿Competir, querida? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Ambas sabemos que siempre has querido lo que Enrique construyó. Pero algunas cosas no están destinadas a ser. Tal vez si encontraras satisfacción en otro lugar, no necesitarías probarte aquí. En ese momento, su máscara cayó. Vi el cálculo tras sus ojos, la madre protectora asegurando la herencia de su hijo. Sonreí amablemente. Gracias por tu preocupación, Estefanía. Lo pensaré. Al despedirnos, añadió, tu padre está bajo mucha presión. Intenta no añadir más con expectativas poco realistas. Esa tarde, comencé a recopilar una lista de aliados dentro de la empresa, jefes de división que habían elogiado mi trabajo, ingenieros que respetaban mi conocimiento técnico y personal administrativo que había estado desde los tiempos de mi abuelo. Los necesitaría a todos si mis sospechas fueran ciertas. Mi aliado más sorprendente surgió 2 semanas después, durante una revisión de seguridad de productos. Javier Ruiz, recién contratado en el departamento legal, cuestionó un lenguaje contractual que parecía diseñado para ocultar responsabilidades. Terminamos trabajando hasta tarde, pidiendo comida mientras revisábamos documentación. No es mi primera vez con un lenguaje de seguridad vago, dijo, aflojándose la corbata. Mi última firma se especializaba en casos de mala praxis corporativa. ¿Defendiendo a las corporaciones?, pregunté. A veces ayudando a denunciantes. Me estudió un momento. Las modificaciones del dispositivo cardiovascular fueron tuyas, no de Diego, ¿verdad? Me tensé. ¿Por qué lo dices? Punto. El lenguaje técnico en las especificaciones. Diego apenas puede explicar cómo funcionan los dispositivos en términos simples, mucho menos articular principios de ingeniería. No dije nada, pero Javier asintió como si mi silencio confirmara su sospecha. Las familias corporativas son complicadas, dijo. He visto cómo pueden pudrirse desde dentro. En las semanas siguientes, comencé a notar patrones financieros inquietantes, fondos de investigación asignados a proyectos sin resultados, honorarios de consultoría a empresas que parecían existir solo en papel, cuentas offshore recibiendo transferencias regulares por desarrollo de mercados internacionales en países donde no teníamos presencia. Cada descubrimiento era una pieza de un rompecabezas que aún no estaba lista para armar, pero la imagen emergente parecía cada vez más un fraude sistemático con mi padre en el centro. Necesitaba más pruebas antes de actuar. Mientras tanto, seguí produciendo un trabajo excepcional, construyendo mi reputación dentro de la empresa mientras parecía aceptar mi rol limitado. Diego se atribuyó 2 innovaciones más mías. Mi padre rechazó mi solicitud de un equipo. Estefanía organizaba fiestas lujosas donde me sentaba lejos de oportunidades de networking. Pero yo era paciente. Y estaba observando. La verdad se enfocaba, una traición a la vez. 6 meses después de mi regreso, la empresa organizó su gala benéfica anual. El evento era el orgullo de Estefanía, un espectáculo de 500.000 euros que generaba donaciones para investigación médica infantil y cobertura mediática para la empresa. Ejecutivos, miembros del consejo,
Clientes importantes y políticos locales llenaban el gran salón del hotel más exclusivo de la ciudad. Llevaba un vestido negro sencillo, elegante pero discreto. Diego llegó con su cita, una modelo cuyo nombre seguía olvidando. Mi padre y Estefanía hicieron su entrada triunfal 30 minutos tarde, asegurándose de que todas las miradas estuvieran sobre ellos. Desde mi mesa en la periferia, observé la actuación de la familia perfecta. «Vaya espectáculo que montan», murmuró Vicente a mi lado. Como uno de los pocos miembros del consejo que había cuestionado decisiones recientes de mi padre, también se había visto cada vez más marginado. «El legado Lancaster en plena exhibición», respondí, tomando un sorbo de cava. «No todo el legado», dijo Vicente con intención. «Tu abuelo habría manejado las cosas de manera diferente». A mitad de la cena, me excusé para ir al baño. Tomando un desvío, me colé en un pasillo de servicio y me dirigí al centro de negocios del hotel. Usando el código de acceso que Elena me había proporcionado, inicié sesión en el servidor seguro de Lancaster Tecnologías. Durante 20 minutos, descargué documentos financieros de carpetas restringidas. Mis manos temblaban ligeramente mientras los informes llenaban la pantalla. Los fondos de la empresa habían sido desviados a través de una compleja red de subsidiarias. Presupuestos de investigación manipulados, documentos fiscales alterados. Las irregularidades que había notado eran solo la superficie de un fraude sistemático que abarcaba años. Justo antes de cerrar sesión, encontré una carpeta etiquetada Herencia Guillermo. Dentro estaba la prueba definitiva, la versión original del testamento de mi abuelo, tal como Elena lo había descrito, dejándome el control accionario al cumplir 30 años. Junto a él, se documentó cómo se había alterado tras su muerte. Transferí todo a un dispositivo encriptado y regresé a la gala, mi expresión cuidadosamente neutral a pesar del latido acelerado de mi corazón. Cuando Diego, borracho, chocó su copa para dar un discurso improvisado sobre continuar el legado de innovación Lancaster, aplaudí cortésmente mientras calculaba mentalmente cuántas leyes federales había roto mi padre. La velada terminó con mi padre anunciando una nueva ala de hospital infantil con el nombre de Estefanía. La ironía era insoportable. Mi madre había dedicado su vida a esos hospitales. Ahora Estefanía ponía literalmente su nombre en ese legado también. Cuando los invitados se marchaban, mi padre convocó a ejecutivos clave a nuestra casa para discusiones estratégicas con copas. Estas fiestas posteriores eran infames por las decisiones comerciales reales tomadas con whisky caro. Por una vez, fui incluida, tal vez porque excluir a la única Lancaster presente en la mesa de la familia fundadora habría parecido extraño ante los clientes. Nuestra finca familiar estaba iluminada mientras los coches llegaban al camino circular. El personal tomaba abrigos y servía bebidas en el vestíbulo principal. Observé a mi padre presidiendo, con miembros del consejo y ejecutivos riendo sus bromas, buscando su aprobación. El poder que ejercía era embriagador para ellos. Cerca de la medianoche, mientras las discusiones se dividían en grupos más pequeños, me dirigí al despacho de mi padre en casa. Necesitaba una prueba final, estados bancarios que mostraran beneficios personales del fraude corporativo. Sabía que guardaba copias físicas en su escritorio, demasiado cauteloso para dejar todo en formato digital. Estaba fotografiando documentos con mi móvil cuando la puerta se abrió. Mi padre estaba allí, con un vaso de whisky en la mano, su expresión pasando de sorpresa a ira. «¿Qué haces aquí?», exigió. Me enderecé, guardando el móvil en el bolsillo. «Buscaba la propuesta de Anderson que mencionaste antes, en tus cajones». «Inténtalo de nuevo». Nos miramos fijamente, la fachada entre nosotros finalmente cayendo. Pensé en todas las veces que busqué su aprobación, su reconocimiento, todo el trabajo brillante que había hecho para su empresa, todas las mentiras que había dicho. «Sé lo del testamento del abuelo», dije en voz baja. «El verdadero». El color abandonó su rostro. «No tienes idea de lo que hablas». «Sé de las cuentas offshore, los fondos de investigación desviados, el fraude fiscal». Puso su vaso con cuidado. «¿Crees que entiendes de negocios a tu edad? A veces, las estrategias complejas parecen cuestionables para ojos inexpertos. El fraude parece fraude a los fiscales federales». Su expresión se endureció. «¿Me estás amenazando?» «Te estoy diciendo que sé la verdad sobre todo,
incluido cómo construiste tu precioso imperio con una herencia robada y actividad criminal. Tú, pequeña ingrata, se detuvo, controlando visiblemente su ira. Todo lo que hice fue para construir esta empresa, para crear un legado. Un legado que me robaste. Rió con dureza. Tú nunca podrías manejar lo que he construido. Eres demasiado como tu madre. Blanda, sentimental. Esta empresa necesita un líder fuerte. ¿Cómo, Diego, el alcohólico que se atribuye el trabajo de otros? Su rostro se enrojeció. Al menos él entiende la lealtad. ¿Eso lo llamas? Yo lo llamo encubrir comportamiento criminal. Dio un paso hacia mí, su voz bajando peligrosamente. No amenazarás a esta familia. Todo lo que tienes, yo te lo di. No, contraataqué. Todo lo que debería haber tenido, me lo quitaste. Algo se rompió en sus ojos. No eres nada sin el nombre Lancaster. Nada. Me agarró el brazo, sus dedos clavándose dolorosamente en mi piel. Me solté, pero su rabia ahora estaba desatada. Cuando me giré para irme, me empujó con fuerza hacia la puerta. En lugar de abrirse, la pesada puerta de madera resistió. Mi impulso me llevó hacia adelante, y choqué contra el panel de cristal a su lado. El sonido fue ensordecedor. Un dolor agudo explotó en mi espalda y brazos mientras el cristal se rompía a mi alrededor. Caí con fuerza al suelo del pasillo, aturdida y desorientada. Una cálida humedad se extendió por mi rostro. Sangre. El silencio cayó mientras los invitados se giraban para mirar. Estefanía apareció en la puerta del salón, con la mano en la boca. Diego estaba detrás, con los ojos abiertos. Mi padre se quedó helado en la puerta, la comprensión de lo que había hecho asomando lentamente en su rostro. Por un momento, parecía un anciano asustado, todas las ilusiones de poder desvanecidas por un acto de violencia. Toqué mi rostro, los dedos manchados de rojo. Extrañamente tranquila, lo miré mientras la sangre goteaba por mi mejilla. Sonreí. Acabas de perderlo todo, susurré. Estefanía se adelantó de repente, toda preocupación por los invitados que miraban. Se tropezó, anunció en voz alta. Demasiado cava. Vamos a limpiarte, Aurora. Nadie se movió para ayudarme a levantarme. Me puse de pie lentamente, el cristal tintineando en mi vestido, la sangre goteando al suelo de mármol. Diego dio un paso adelante, tal vez para guiarme lejos de los espectadores atónitos, pero negué con la cabeza. No me toques, dije claramente. Que nadie me toque. Caminé directamente a través de la multitud, con la cabeza alta, sintiendo la sangre secarse en mi piel. Detrás de mí, oí a mi padre indicar a los invitados que la fiesta había terminado. La risa nerviosa de Estefanía. Diego se ofrece a llevar a alguien a casa. En mi baño, examiné los daños. Docenas de pequeños cortes cubrían mis brazos y espalda. Una herida más profunda recorría mi línea del cabello, responsable de la mayoría de la sangre. Mientras retiraba cuidadosamente fragmentos de cristal y desinfectaba las heridas, tomé mi decisión. Años de robo, fraude, mentiras, manipulación. Todo terminaría esa noche. Tenía todo lo que necesitaba ahora, incluidos testigos de la violencia de mi padre. La fachada cuidadosamente construida de la perfección familiar Lancaster se había roto junto con esa puerta de cristal. Por la mañana, el imperio seguiría. No dormí esa noche. El dolor de los cortes me mantuvo alerta, pero fue la adrenalina y la determinación lo que realmente mantuvo a raya el cansancio. Tras tratar las peores heridas, me cambié a ropa práctica y comencé a ejecutar el plan que había estado perfeccionando mentalmente durante meses. Primero, respaldé toda la evidencia que había recopilado en 3 ubicaciones seguras: un servidor en la nube, un disco físico escondido en mi apartamento y un conjunto de documentos enviados al domicilio personal de Javier días antes como seguro. Si algo me pasaba, las instrucciones asegurarían que todo llegara a las autoridades adecuadas. Mientras trabajaba, los recuerdos surgían sin invitación. Mi abuelo mostrándome el primer dispositivo médico que patentó. La guía amable de mi madre. El momento en que me di cuenta de que mi padre me veía como competencia, no como su hija. La erosión gradual de mi lugar en mi propia familia. A las 3 de la madrugada, mi móvil vibró con un mensaje de Elena. ¿Estás bien?
Escucho rumores preocupantes sobre un incidente en la gala. Respondí brevemente. Estoy bien. Prepárate para mañana. Todo cambia. Ella respondió de inmediato. Lo que necesites. Elena había sido leal a mi abuelo durante 30 años. Cuando murió, se quedó en Lancaster Tecnologías, en parte por lealtad a su memoria y sospecho, en parte para vigilar a mi padre. Había visto cómo la empresa cambió bajo su liderazgo, presenció el cambio gradual de la innovación centrada en el paciente a atajos impulsados por el beneficio. Recordé una conversación que tuvimos 6 meses antes, poco después de mi regreso. Estábamos revisando archivos antiguos de desarrollo de productos cuando ella cerró de repente la carpeta que sostenía. Tu abuelo tenía un dicho, me dijo. Nunca confundas el nombre en el edificio con la propiedad de lo que sucede dentro. ¿Qué quería decir?, pregunté. Lancaster Tecnologías pertenece a los pacientes cuyas vidas dependen de nuestros productos, a los empleados que dedican sus carreras a la misión, a los principios de innovación e integridad. Me miró con intención. No construyó esta empresa para que una persona la tratara como un reino personal. Esa conversación se quedó conmigo, reforzando mis crecientes sospechas sobre la gestión de mi padre. Ahora, mientras se acercaba el amanecer, reuní las piezas finales de mi plan. A las 4:30 de la mañana, llamé a Vicente. Respondió al segundo timbre, con la voz alerta a pesar de la hora. Vi lo que pasó, dijo sin preámbulos. Estás herida. Nada grave, pero necesito reunirme contigo antes de que abran los mercados. He descubierto irregularidades financieras significativas. Irregularidades criminales. Hubo una pausa. He tenido preocupaciones durante algún tiempo. Tu padre ha estado bloqueando revisiones financieras completas. Tengo las pruebas. Todas. Otra pausa. Mi despacho en casa. 6 de la mañana. Trae todo. Luego contacté a otros 3 miembros del consejo que creía que priorizarían la empresa sobre la lealtad a mi padre. Mensajes breves y cuidadosos, solicitando reuniones urgentes sobre preocupaciones financieras materiales. 2 respondieron de inmediato, aceptando conferencias telefónicas más tarde esa mañana. A las 5:15, contacté a Javier. A pesar de la hora, respondió rápidamente. Necesito asesoramiento legal, dije. Extraoficialmente, antes de tomar medidas oficiales. Es sobre lo que creo que es. Punto. Sí, y más. Hubo un incidente anoche. Escuché rumores. ¿Qué tan grave estás herida? Viviré. ¿Puedes reunirte en mi apartamento en 30 minutos? Es seguro y tengo lo que podrías necesitar. Lo que Javier tenía era experiencia con casos de denunciantes corporativos. Antes de unirse a Lancaster Tecnologías, había ayudado a exponer fraudes similares en otras 2 grandes empresas. Había sido contratado durante un periodo en que mi padre estaba viajando, su currículum aprobado por el jefe legal, quien desde entonces había sido empujado a una jubilación anticipada. Cuando llegué a su apartamento, me miró, vio el vendaje en mi frente y, sin decir palabra, me sirvió una taza de café. Empieza desde el principio, dijo, sacando un bloc de notas. Todo lo que has encontrado y lo que pasó anoche. Durante 45 minutos, expuse las pruebas, discrepancias financieras, el testamento alterado, el patrón de control y aislamiento, y finalmente la culminación violenta en la gala. Tiene suficiente para la CNMV, la agencia tributaria y probablemente cargos criminales, confirmó, revisando mi documentación. Pero necesitas considerar lo que esto significa. Hacerlo público quema todo hasta los cimientos. Las acciones de la empresa se desplomarán. Podrían perderse empleos. El nombre de tu familia quedará manchado permanentemente. He considerado todo eso, respondí. También consideré qué pasa si esto continúa. La seguridad de los pacientes está comprometida por beneficios. Empleados trabajando para una empresa criminal sin saberlo. El legado de mi abuelo corrompido más allá del reconocimiento. Javier me estudió un momento. No hay opción a medias aquí. Una vez que aprietes el gatillo, no hay vuelta atrás. Lo sé. ¿Y estás lista para el costo personal? Tu padre probablemente enfrentará prisión. Tu relación con tu familia destruida para siempre. Toqué el vendaje en mi frente,
sintiendo el escozor de la herida debajo. Esa relación se destruyó hace mucho tiempo. Solo no quería admitirlo. Javier asintió lentamente. Entonces asegurémonos de que esto se haga bien. Máximo impacto, mínima exposición legal para ti. Juntos, elaboramos comunicaciones para cada destinatario. La CNMV recibiría registros financieros completos. Los miembros del Consejo obtendrían pruebas resumidas y protocolos de emergencia para la estabilización de la empresa. Periodistas seleccionados recibirían paquetes de información cuidadosamente curados, programados para su publicación después de que comenzaran las investigaciones oficiales. ¿Y tu reclamación al control accionario? ¿El testamento alterado?, preguntó Javier. Una batalla a la vez, dije. Primero, detenemos la actividad criminal. Luego, podemos abordar la propiedad por canales legales adecuados. Para las 9 de la mañana, me había reunido con Vicente y otro miembro del Consejo, Patricia Álvarez. Ambos estaban pálidos tras revisar mis pruebas. Necesitaremos convocar una reunión de emergencia del Consejo, dijo Vicente. Suspender a Enrique pendiente de investigación. Él lo peleará, advirtió Patricia. Que lo haga, respondí. Las pruebas hablan por sí mismas. A las 10 de la mañana, regresé a mi apartamento para hacer los preparativos finales. Mi móvil tenía 23 llamadas perdidas de mi padre, 12 de Estefanía y 9 de Diego. Las ignoré todas. En cambio, llamé a 3 periodistas conocidos por sus informes minuciosos sobre mala praxis corporativa. Cada conversación fue breve, profesional y terminó con la entrega programada de documentación más tarde ese día. A medida que se acercaba el mediodía, sentí un momento de vacilación. ¿Estaba realmente lista para destruir a mi familia de una manera tan pública? Luego recordé la integridad de mi abuelo, la compasión de mi madre, los valores que me habían inculcado y que mi padre había traicionado con su codicia. Recordé la sensación del cristal rompiéndose contra mi piel, la mirada en los ojos de mi padre, no de remordimiento, sino de rabia, porque lo había provocado a revelar su verdadera naturaleza. Hice una última llamada a Elena. «Está pasando hoy», le dije. «Prepárate para el caos». «He estado preparada durante años», respondió con firmeza. «Tu abuelo estaría orgulloso». A las 12:30, envié el primer lote de pruebas a la CNMV a través de su portal de denunciantes. A las 12:45, envié por correo electrónico documentación completa a los 7 miembros del Consejo en los que confiaba. A la 1, proporcioné acceso seguro a documentos seleccionados a los periodistas. Luego esperé, sabiendo que el imperio de mentiras cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. El primer dominó cayó a las 2:17 de la tarde, cuando recibí una llamada de Vicente. La CNMV ha contactado con el departamento legal, dijo sin saludar. Están solicitando que se preserven todos los registros financieros de inmediato. Enrique ha sido convocado a una reunión de emergencia del Consejo a las 4. ¿Ha respondido?, pregunté. Aún no. Su asistente dice que está en reuniones fuera de la oficina. Mi padre probablemente estaba en modo de control de daños, intentando identificar la fuente de la filtración. No me sospecharía de inmediato, creyendo que su demostración de poder anoche me había puesto en mi lugar. Manténme informada, dije. Y Vicente, gracias por hacer lo correcto. Esta empresa fue el trabajo de toda la vida de tu abuelo, respondió. Alguien necesita salvarla de tu padre. A las 3:30 de la tarde, Javier me envió un mensaje. Agentes federales acaban de entrar al edificio. Piso ejecutivo en cuarentena, archivos asegurados. Las cosas se movían más rápido de lo previsto. Había esperado al menos un día antes de que la intervención federal fuera visible. Alguien del Consejo debió haber hecho llamadas adicionales, quizás a la Guardia Civil o al Ministerio de Justicia. Mi móvil sonó de nuevo. Diego, por 10ª vez. Rechacé la llamada. Para las 4 de la tarde, necesitaba recuperar las últimas piezas de evidencia de la casa de mi padre. Con todos enfocados en la sede corporativa, la finca familiar probablemente estaría vacía. Tomé un taxi en lugar de mi propio coche para evitar ser reconocida y pedí al conductor que me dejara a 2 calles. La casa estaba silenciosa al acercarme. El personal sería mínimo en una tarde de día laborable. Usé mi llave para entrar por la puerta lateral cerca de la cocina,
escuchando atentamente cualquier movimiento. Al no oír nada, me dirigí al despacho de mi padre. La puerta de cristal había sido tapada apresuradamente con madera contrachapada. La sangre seca aún manchaba el suelo de mármol donde había caído. Lo rodeé con cuidado y entré en el despacho. El escritorio de mi padre parecía intacto desde la noche anterior. Fui directamente a la caja fuerte oculta detrás de un cuadro de caza, otra tradición de mi abuelo que mi padre había adoptado sin entender su significado. La combinación era el cumpleaños de mi abuelo, algo que mi padre había mantenido por sentimentalismo o pereza. Dentro de la caja fuerte, encontré lo que buscaba, la copia original del testamento de mi abuelo, con notas manuscritas de mi padre indicando los cambios a realizar. Junto a él, un pequeño diario de cuero que mi abuelo había guardado, documentando sus intenciones para la sucesión de la empresa, y al lado, información de cuentas offshore privadas donde se habían desviado fondos de la empresa. Fotografié todo y cuidadosamente reemplacé los artículos, excepto el diario, que guardé en mi bolso. No era técnicamente evidencia de crímenes, pero era mi derecho de nacimiento, la documentación de los verdaderos deseos de mi abuelo. Mientras cerraba la caja fuerte y recolocaba el cuadro, escuché una puerta cerrarse en algún lugar de la casa. Pasos se acercaron por el pasillo. Me moví rápidamente detrás del gran escritorio, agachándome fuera de la vista. La puerta del despacho se abrió. Desde mi escondite, podía ver los caros zapatos de Diego entrando. Se acercó al escritorio, comenzó a abrir cajones y a revolver papeles. Sus movimientos eran erráticos, de pánico. «¿Dónde está?», murmuró. «¿Dónde lo guardaría?». Buscaba algo específico, probablemente evidencia incriminatoria. Mi padre debía haber enviado a limpiar cualquier cosa dañina antes de que las autoridades pensaran en registrar la casa. Diego se dirigió a la caja fuerte. Mientras movía el cuadro, me di cuenta de que necesitaba irme de inmediato. Mientras estaba distraído con la combinación de la caja fuerte, me deslicé lentamente hacia la puerta, manteniéndome agachada detrás de los muebles. Casi había llegado a la puerta cuando sonó su móvil, sobresaltándonos a ambos. Me quedé helada mientras contestaba. «Sí, estoy aquí ahora», dijo, con voz tensa. «Buscando exactamente donde dijiste». «No, aún no lo he encontrado». «¿Qué? ¿Cuándo?». Su voz se alzó alarmada. «¿Cuántos agentes?». «Jesús». «Sí, lo entiendo». Terminó la llamada y golpeó el puño contra la pared. «Maldita sea». Fuera lo que fuera que acababa de enterarse, claramente había escalado la situación. Mientras volvía a la caja fuerte, aproveché la oportunidad y salí por la puerta, manteniéndome cerca de la pared para evitar las tablas del suelo que crujían, que recordaba de mi infancia. Llegué a la puerta lateral y salí de la casa sin ser detectada. Una vez fuera de la propiedad, revisé mi móvil. 5 llamadas perdidas de Elena y un mensaje: «Guardia Civil en la sede. Cuarentena total». Enrique siendo interrogado. Estaba sucediendo incluso más rápido de lo que había anticipado. Llamé a Elena desde una cafetería a 2 kilómetros de la finca. «¿Cuál es la situación?», pregunté cuando respondió. «Agentes por todas partes», respondió en voz baja. «Llegaron con órdenes para registros financieros de los últimos 7 años. Enrique está en la sala de conferencias con agentes federales y abogados de la empresa». Estefanía intentó salir del edificio, pero la escoltaron de vuelta. «Y el consejo está en sesión de emergencia. Vicente está liderando. Están discutiendo una estructura de liderazgo temporal pendiente de investigación». Procesé esta información. «¿Dónde estás ahora?». «En el departamento de registros. Nos han pedido facilitar el acceso a los documentos». «Mantente a salvo», le dije. «Esto se pondrá más feo antes de mejorar». Mi siguiente llamada fue a Javier. «Necesito saber si debo presentarme o mantenerme alejada». «Mantente alejada», aconsejó de inmediato. «El consejo sabe que eres la denunciante, pero es mejor que no estés físicamente presente mientras los agentes federales realizan entrevistas iniciales. He informado a algunos agentes que estás disponible para proporcionar testimonio cuando sea necesario». «Mi padre ya lo ha descubierto». La voz de Javier era sombría. «Sí». Cuando los agentes mencionaron el testamento alterado, aparentemente gritó algo sobre ti antes de que su abogado lo silenciara. A las 6 de la tarde,
Me registré en un hotel bajo un seudónimo, como Javier había aconsejado. Desde esta ubicación segura, monitoreé los desarrollos a través de comunicaciones seguras con mis aliados dentro de la empresa. Las noticias de la tarde emitieron las primeras historias. Investigación federal en Lancaster Tecnologías. Gigante de dispositivos médicos enfrenta acusaciones de fraude. CEO bajo investigación. Ninguna me mencionaba específicamente aún, pero eso vendría. Había proporcionado a los periodistas suficiente información de fondo para que la historia completa surgiera en oleadas, cada una más dañina que la anterior. A las 9:12 de la noche, mi padre finalmente volvió a llamar. Contra mi mejor juicio, respondí. ¿Por qué? Su voz era ronca, apenas reconocible. ¿Sabes por qué? ¿Tienes idea de lo que has hecho? La empresa no sobrevivirá a esto. La empresa sobrevivirá sin el fraude y la corrupción. Hubo un silencio. Luego, con furia fría, tú planeaste esto, todo. Volver a la empresa, obtener acceso. Volví para salvar lo que construyó el abuelo. Te di oportunidades de hacer lo correcto. ¿Destruyendo a tu propia familia? Esta empresa sostiene a cientos de empleados. Los pacientes dependen de nuestros productos. No pretendas que esto es por los empleados o los pacientes. Esto es por lo que robaste a la empresa, a los accionistas, a mí. Su voz cambió, suplicante, un tono que nunca había escuchado de él antes. Aurora, por favor, sea lo que sea que creas que he hecho, podemos resolverlo en privado, como familia. Dejamos de ser familia cuando decidiste que era una amenaza en lugar de tu hija. Hice una pausa, luego añadí. O tal vez fue cuando alteraste el testamento del abuelo para desheredarme. Silencio. Luego, no puedes probar eso. Ya lo he hecho. Todo está en manos de las autoridades ahora. Lucharé contra esto, gruñó, la breve vulnerabilidad reemplazada por la familiar ira. Con todos los recursos que tengo. Esos recursos están siendo congelados mientras hablamos. Terminé la llamada y apagué mi móvil. El dado estaba echado. Mis pruebas estaban con las autoridades, el consejo y pronto el público. No había forma de detener lo que vendría después. En el escritorio de la habitación del hotel, abrí mi portátil y revisé un último correo electrónico. Contenía mi declaración formal al consejo solicitando el nombramiento de emergencia como CEO interina, basada en las intenciones documentadas de mi abuelo y mis calificaciones. Vicente había ayudado a redactarlo, creyendo que la empresa necesitaba un Lancaster al timón para capear la tormenta que se avecinaba, pero uno sin manchas por el escándalo. Dudé, con el dedo sobre el botón de enviar. Una vez enviado, me ofrecería voluntariamente para estar en el centro del huracán, para asumir la responsabilidad de salvar una empresa al borde del colapso, para enfrentar el escrutinio público y posibles reacciones. Pensé en las palabras de mi abuelo, los negocios son más que beneficios. Se trata de propósito. Presioné enviar. El teléfono de la habitación del hotel sonó a las 5:30 de la mañana, sacándome de un sueño inquieto. Era Vicente. Enciende las noticias, dijo sin preámbulos. Busqué el mando y encendí el televisor. Un presentador de noticias serio estaba a mitad de frase. Agentes federales ejecutaron órdenes de registro tanto en la sede de Lancaster Tecnologías como en la finca familiar Lancaster hasta altas horas de la noche. Fuentes confirman que el CEO Enrique Lancaster y el director financiero Martín Valls han sido llevados para ser interrogados. La pantalla mostraba imágenes de mi padre siendo escoltado a un todoterreno negro, con el rostro pálido, Estefanía siguiéndolo con agentes a ambos lados. Diego estaba notablemente ausente de las imágenes. El consejo votó a las 4 de la mañana, continuó Vicente. Enrique ha sido suspendido pendiente de investigación. Valls despedido. Tu nombramiento como CEO interina fue aprobado por un margen estrecho. Me senté en el borde de la cama, atónita a pesar de haber iniciado estos eventos. ¿Cuándo me necesitan allí? Reunión del Consejo a las 9 para formalizar la transición. Los agentes federales quieren entrevistarte a las 11. Conferencia de prensa tentativamente programada para las 2 de la tarde. La maquinaria estaba en marcha, imparable. Estaré allí. Tras ducharme, me vestí con cuidado, un traje azul marino conservador, joyas mínimas, cabello recogido para ocultar parcialmente el vendaje en mi frente.
Necesitaba proyectar estabilidad y confianza, no parecer ni víctima ni hija vengativa. En el trayecto a la sede, mi móvil vibraba continuamente con mensajes y llamadas. La historia se había destapado completamente durante la noche. 3 publicaciones de negocios importantes habían publicado exposiciones detalladas sobre el fraude financiero, citando denunciantes anónimos e insiders de la empresa. Una había hecho referencia directa al testamento alterado, aunque sin nombrarme específicamente. El aparcamiento de Lancaster Tecnologías estaba lleno de furgonetas de noticias y reporteros. El personal de seguridad me escoltó por una entrada lateral para evitar a los medios. Dentro, la atmósfera era tensa. Los empleados se reunían en pequeños grupos. Las conversaciones se detenían abruptamente al pasar yo. Elena me recibió en el ascensor ejecutivo. «Saben que fuiste tú», dijo en voz baja. No oficialmente, pero la voz se ha corrido. ¿Cómo lo están tomando los empleados? Sorprendidos, confundidos, temerosos por sus empleos, pero también, dudó, hay alivio entre algunos. El estilo de gestión de tu padre se había vuelto cada vez más errático. La gente ha estado caminando sobre cáscaras de huevo durante meses. El piso ejecutivo estaba inquietantemente silencioso. Los agentes federales habían tomado varias oficinas, con cajas de documentos apiladas en las salas de conferencias. Vicente me esperaba en lo que había sido el despacho de mi padre, ahora despojado de objetos personales. La evaluación financiera inicial es peor de lo que pensábamos, dijo tras cerrar la puerta. El fraude va más allá de lo que incluso tus pruebas mostraban. Valls aparentemente ha estado cooperando con las autoridades desde la medianoche, implicando a tu padre a cambio de clemencia. Asentí, sin sorpresa. ¿Y el estado de la empresa? La cotización de las acciones se detuvo antes de la apertura del mercado. Esperamos una caída del 30 al 40% cuando se reanude. Las grandes cadenas hospitalarias están pidiendo garantías sobre la continuidad del suministro. La Agencia Española de Medicamentos ha solicitado reuniones de emergencia sobre la seguridad de los productos. ¿Alguna indicación de problemas reales de seguridad? Esta era mi mayor preocupación. La vida de los pacientes podría estar en riesgo. La revisión inicial sugiere que el fraude fue financiero, no relacionado con los productos. Tu padre pudo haber sido corrupto, pero no era tan estúpido como para arriesgarse a responsabilidades por dispositivos defectuosos. Un pequeño consuelo, pero crítico. Pasamos la siguiente hora preparando la reunión del consejo, revisando puntos de discusión y planes de transición. A las 8:45, mi móvil sonó. Estefanía. Contra mi mejor juicio, respondí. ¿Cómo pudiste? Siseó, con voz cruda por lágrimas o rabia. Tu propio padre. Él tomó sus decisiones, respondí con calma. Años de ellas. Lo arrestaron frente a todos. ¿Tienes idea de lo que esto le está haciendo a Diego? A mí. ¿Dónde está Diego, por cierto? Noté que no estaba contigo y papá anoche. Una pausa. Lo está manejando a su manera. Traducción. Probablemente borracho o escondido. Estefanía, tengo una reunión del consejo que atender. ¿Necesitabas algo específico? Te arrepentirás de esto, dijo, endureciendo la voz. Cuando todo se asiente, no tendrás nada ni a nadie. La familia lo es todo, Aurora. Exactamente por eso hice esto, por mi verdadera familia, por lo que construyeron y en lo que creían. Terminé la llamada mientras Vicente señalaba que era hora de la reunión del consejo. La sala del consejo estaba tensa, dividida entre los directores que habían apoyado mi nombramiento y los aún leales a mi padre. Entré con la barbilla alta, tomando el asiento en la cabecera de la mesa que había sido de mi padre durante 2 décadas. Buenos días. Comencé con calma. Reconozco que esta es una situación sin precedentes para Lancaster Tecnologías. Quiero asegurarles que mi prioridad es estabilizar la empresa, cooperar plenamente con las investigaciones y garantizar la producción continua de los dispositivos que salvan vidas y de los que dependen nuestros pacientes. Durante la siguiente hora, abordamos preocupaciones inmediatas, estrategias de comunicación, transición de liderazgo y cumplimiento normativo. Esbocé un plan de estabilización de 90 días que enfatizaba la transparencia y la responsabilidad. Al final de la reunión, incluso los directores escépticos parecían cautelosamente favorables.
A las 11, me reuní con los investigadores federales. Durante 2 horas, les guié a través de mis pruebas, respondí preguntas sobre las operaciones de la empresa y presenté formalmente mi declaración como denunciante. Estaban particularmente interesados en el testamento alterado y los métodos de mi padre para ocultar transacciones financieras. Necesitaremos que testifique si esto llega a juicio, me informó el investigador principal. Entiendo, respondí. Estoy preparada para hacer lo que sea necesario. La conferencia de prensa a las 2 de la tarde fue un espectáculo controlado. De pie en el podio, flanqueada por Vicente y el presidente del consejo, enfrenté docenas de cámaras y reporteros. Lancaster Tecnologías tiene una historia de 50 años desarrollando dispositivos médicos que salvan vidas, comencé. Esa misión permanece sin cambios. Mientras abordamos serias acusaciones sobre irregularidades financieras bajo el liderazgo anterior, nuestro compromiso con los pacientes, los proveedores de atención médica y las prácticas comerciales éticas se mantiene firme. No respondí preguntas sobre mi padre específicamente, desviándolas a la investigación en curso. Cuando me preguntaron sobre mi nuevo rol, enfaticé mis calificaciones y conexión de toda la vida con la misión fundacional de la empresa. Cuando un reportero gritó, «Señorita Lancaster, ¿es cierto que fue agredida físicamente por su padre antes de denunciar sus crímenes?», la sala quedó en silencio. El vendaje en mi frente de repente se sintió conspicuo. Mantuve contacto visual con el reportero. No discutiré asuntos familiares. Esto se trata de Lancaster Tecnologías, sus empleados y los pacientes que dependen de nuestros productos. Gracias. De vuelta en la oficina ejecutiva, los informes seguían llegando. Las acciones de la empresa habían caído un 35% al reanudar la cotización. 3 vicepresidentes ejecutivos habían dimitido. Los clientes exigían garantías. Los socios invocaban cláusulas de revisión de contratos. A través de todo, mantuve una compostura externa, tomando decisiones, dirigiendo recursos y proyectando una confianza que no sentía del todo. Por la noche, surgieron patrones de apoyo. Los empleados de largo plazo se unieron en torno a la promesa de una renovada integridad. Los socios de la industria que habían conocido a mi abuelo expresaron un cauteloso optimismo sobre mi liderazgo. A las 8 de la noche, Elena me trajo la cena a mi escritorio y una actualización. Diego ha sido localizado. Intentó acceder a servidores sensibles antes de que la seguridad lo sacara del edificio. Javier está manejando los aspectos legales. Asentí cansada. ¿Alguna noticia de mi padre? Liberado bajo fianza, pero restringido de entrar a la propiedad de la empresa. La finca familiar ha sido designada como escena secundaria del crimen. Él y Estefanía se están quedando en su casa del lago. ¿Y los empleados? La expresión de Elena se suavizó. Mejor de lo esperado. Hubo ondas de choque iniciales, pero tu discurso de la tarde al personal ayudó considerablemente. La gente aprecia la honestidad tras meses de evidente manipulación por parte del liderazgo. Cerca de las 10 de la noche, Javier llegó con más actualizaciones. El caso federal se está ampliando. Han encontrado conexiones con evasión fiscal a través de las cuentas offshore. El fiscal está hablando de posibles acuerdos para evitar el juicio. ¿Lo aceptará?, pregunté, conociendo el orgullo de mi padre. Sus abogados lo presionarán. De 15 a 20 años de posible sentencia de lo contrario. La realidad de lo que había puesto en marcha me golpeó de nuevo. Mi padre, con todos sus defectos, enfrentó la prisión en sus 60 años. Una familia destrozada sin reparación. Mi propia vida alterada para siempre. ¿Tienes dudas?, preguntó Javier suavemente, leyendo mi expresión. No, dije tras un momento, solo procesando la magnitud de todo. Por lo que vale, ofreció, lo que hiciste requirió un coraje extraordinario. Muchas personas sospechaban problemas, pero miraron hacia otro lado durante años. Pensé en el cristal rompiéndose a mi alrededor, las décadas de manipulación y traición, el legado casi destruido por la codicia. No fue coraje, respondí. Fue necesidad. A medianoche, finalmente dejé la sede para regresar al hotel. Las preocupaciones de seguridad hacían que volver a mi apartamento no fuera recomendable por ahora. Mientras el coche se alejaba del edificio, vi el letrero iluminado de Lancaster Tecnologías, el nombre de mi familia brillando contra el cielo nocturno. Por primera vez en años,
Sentí que realmente me pertenecía de nuevo. 6 meses después de la noche en que mi padre me empujó a través de una puerta de cristal, estaba de pie en el podio durante nuestra reunión trimestral con inversores. La sala del consejo estaba llena de analistas y accionistas importantes, ansiosos por escuchar cómo Lancaster Tecnologías había superado la tormenta. Los últimos 2 trimestres han mostrado una resiliencia notable, comencé, señalando la proyección detrás de mí. El valor de las acciones ha recuperado el 60% desde su punto más bajo. Nuestro nuevo marco de cumplimiento ético ha recibido reconocimiento de la industria. Lo más importante, ni un solo paciente ha experimentado interrupciones en la recepción de nuestros dispositivos que salvan vidas. El camino hacia este momento había sido arduo. El primer mes tras las revelaciones fue un caos: 3 demandas colectivas de accionistas, auditorías de la Agencia Española de Medicamentos en todas las instalaciones de producción, incertidumbre entre los empleados que resultó en una tasa de abandono voluntario del 15%, escrutinio mediático que diseccionó cada aspecto del drama familiar Lancaster. Los casos penales avanzaron rápidamente. Martín Valls, el antiguo director financiero, aceptó un acuerdo a cambio de su testimonio. Otros 3 ejecutivos siguieron su ejemplo. Mi padre inicialmente juró luchar contra todos los cargos, pero a medida que las pruebas se acumulaban y los antiguos aliados lo abandonaban, sus abogados negociaron un acuerdo complejo: declaraciones de culpabilidad por evasión fiscal y fraude de valores a cambio de la desestimación de cargos más graves. Recibió una sentencia de 7 años, elegible para libertad condicional tras 4. Las sanciones financieras fueron severas. La finca familiar fue confiscada como restitución parcial. No había hablado con él desde la audiencia de sentencia, donde miró al frente, negándose a encontrar mis ojos mientras entregaba mi declaración de impacto a la víctima. Estefanía solicitó el divorcio 2 semanas después de su condena, negociando su propio acuerdo para evitar cargos de complicidad. Se mudó a Málaga, lanzando una pequeña línea de cuidado de la piel que evitaba cuidadosamente mencionar su conexión con los Lancaster. Diego enfrentó cargos menores relacionados con intentar destruir evidencia. Recibió libertad condicional y servicio comunitario, luego desapareció a Europa, apareciendo ocasionalmente en publicaciones de redes sociales desde fiestas en yates y estaciones de esquí, financiadas por los recursos que logró ocultar antes del colapso. La transformación de la empresa había sido mi enfoque principal. Trajimos contadores forenses para identificar cada irregularidad financiera, establecimos nuevos protocolos de cumplimiento, reestructuramos el consejo para incluir expertos en ética médica y defensores de pacientes, redirigimos las prioridades de investigación hacia la innovación en lugar de recortes de costos. Lo más significativo, establecimos la Fundación Gracia Lancaster, nombrada en honor a mi madre, dedicada a proporcionar dispositivos médicos a comunidades desfavorecidas a nivel global. Era lo que ella habría querido, lo que mi abuelo había imaginado para el propósito más amplio de la empresa. De cara al futuro, continué, dirigiéndome a los inversores, estamos lanzando 3 nuevas líneas de productos desarrolladas bajo nuestros protocolos de investigación revisados. Los ensayos clínicos muestran tasas de efectividad sin precedentes y los hospitales adoptantes tempranos reportan mejoras significativas en los resultados de los pacientes. Vicente, ahora presidente del consejo, asintió con aprobación desde su asiento. Nos habíamos convertido en socios en la reconstrucción, su conocimiento institucional complementando mi visión para el futuro. Elena había aceptado un ascenso a jefa de gabinete, su lealtad finalmente recompensada adecuadamente. Javier permaneció con la empresa durante la transición, luego aceptó un puesto en la división de fraude corporativo del Ministerio de Justicia, aunque mantuvimos nuestra amistad. Alguien necesita atrapar al próximo Enrique Lancaster antes de que haga demasiado daño, explicó. Tras la reunión con inversores, regresé a mi despacho, ahora rediseñado para eliminar todos los rastros de la imponente madera oscura y trofeos de caza de mi padre. El espacio era abierto, con paredes de cristal que simbolizaban la transparencia que había traído a la cultura de la empresa. Las cicatrices físicas de esa noche habían sanado, aunque una línea tenue permanecía en mi frente, visible cuando llevaba el cabello recogido. El paisaje emocional era más complejo. Había perdido a mi familia, pero recuperé mi herencia. La empresa ahora reflejaba verdaderamente la visión de mi abuelo y los valores de mi madre. Esa noche, visité la tumba de mi madre por primera vez en años. Mi padre había desalentado estas visitas, otra forma de disminuir su influencia y memoria.
Coloqué rosas blancas, sus favoritas, contra la lápida. Creo que estarías orgullosa, dije en voz baja. No del escándalo ni del dolor, sino de reconstruir algo digno de tu nombre. El viento susurró entre los árboles cercanos, la única respuesta, pero de alguna manera suficiente.